Bien, buen día a todos. Espero que se escuche, que haya buen audio y buena visión. Espero poder grabar esta clase. Bienvenidos al primer quinto miércoles del año, que es un espacio que yo considero enormemente importante, como todas las formas de participación que puedan tener los asistentes a los diversos dispositivos de participación, entre ellos el blog también. Esta vez, la primera del año, vamos a tener un encuentro con María de los Ángeles Morana, a quien ya le paso la palabra. Le pido que todos cerremos los micrófonos, así la escuchamos lo mejor posible. María de los Ángeles, te escuchamos. Roberto, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y a los asistentes también. Me animo y me apoyo en una afirmación de Lacan en el capítulo 6 del Seminario Aún, en donde él dice que primero que todo hay que leer, y que leer no nos obliga a comprender. Así que voy a compartir con vosotros estas notas y agradezco anticipadamente vuestra benevolencia para mi ignorancia. Dante Alighieri, en el canto 11 de la Divina Comedia, al referirse a Giovanni Bernardone, apodado el Francesco, porque su padre comerciaba telas muy finas y paños con Francia, dice: nacióle un sol al mundo. Francesco d'Assisi, se cree que nació en 1181, 82, no hay mucha exactitud. Ese joven aficionado a la poesía trovadoresca, tras ser puesto en prisión durante un año a causa de que él fue combatiente en la guerra entre Asís y Perugia, sale de esa experiencia de la prisión con una posición diferente. Abandona su apego a las comodidades y elige un modo de vivir que plasma en su obra Monte de la Perfección. Lo cito: para venir a gustarlo todo, no quieras gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber nada. T.S. Eliot toma este poema y escribe lo siguiente: necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco. El doctor Lacan, desbrozando el camino para presentar el no todo, afirma que si la relación sexual no existe, una consecuencia lógica es que las damas tampoco existen. Pero también anota que en el amor cortés, la dama era para los hombres, abro comilla, la única manera de salir airosos de la ausencia de relación sexual. Esto es de la UM, página 85. Francesco encontró otra donna, la pobreza. Ella será la dama y él quien la desposa. Él es su puberello. Tras vender sin permiso del padre sus reservas de paños a fin de reconstruir la iglesia de San Damián, Francesco había tenido una visión en donde el Señor le pedía que se ocupara de esto. El padre le golpea brutalmente. El padre se presenta ante el obispo y solicita que le autorice para desheredarle. El obispo le ordena a Francesco devolver los dineros, cosa que hizo, por supuesto,
para dedicarse luego a obrar conforme a lo que dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 10:9. Abro comillas. No lleven oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. En el contexto tan decadente de la iglesia de su tiempo, Francesco entonces se despoja de todo para tener acceso al bien supremo. No le basta mendigar con los pobres, comer con ellos, regalar sus propias sandalias, las únicas, y llevar un sayal andrajoso, porque el verdadero don es el don del amor. Se va a cuidar a los leprosos. Unos siglos después, Juan de Yepes también se va, en este caso, a esconder, huyendo, al hospital en donde atienden a los enfermos de venéreas. Ellos se acercan al enfermo, le acarician, le escuchan. Ana de Jesús, que es una de las 2 grandes amigas de San Juan de la Cruz, la primera, digamos, es Santa Teresa, su aliada, que además le convence de entrar con ella a fundar estas nuevas órdenes. Ana de Jesús, que es una de las biógrafas de San Juan, le llama el madrecito, y le llama el madrecito por su forma de escuchar y acercarse a las mujeres, con una dulzura que ella describe muy, muy especial. Entonces, los místicos temen a una sola cosa, al menos en lo que tenemos de sus testimonios escritos. Ellos temen morir en el pecado, no temen en sí a la muerte, digamos, a la que todos tememos, y lo dicen de esta manera. Dice Teresa, abro comillas, vivir sin vos no es otra cosa que morir muchas veces. Y dice San Juan, abro comillas, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. ¿Este vivir qué será? 1000 muertes más se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. A diferencia de Santa Teresa y de San Juan, Francisco de Asís no dejó una extensa obra escrita. En el Aulas Creaturarum es un texto, pues más vale breve, Cántico delle Creature, y es una alabanza al Señor vía el amor a sus criaturas. Encontramos el hermano sol, la hermana luna, el viento, el fuego, la tierra que nos sostiene y sus estrellas, el lobo, la avecilla, vividos desde un amor para el que el yo, como dice Lacan, es solamente una flor de retórica. Amar es dar lo que no se tiene, expresión que Lacan encuentra, abro comillas, escrita con todas las letras en el apartado 202A, en el banquete, en relación a la doxa. Abro comillas, dar una explicación válida sin tener pues, los argumentos. El amor precisa de la falta, le dice Sócrates a Gatón, pues, abro comillas, no se puede carecer de lo que se posee. Y sostiene, en este caso, Diótima, abro comillas, siempre pobre, anda descalzo.
Lacan trae el término kenosis. En griego, kenos significa vacío y el sufijo sis quiere decir acción. Es la acción de vaciar. En San Pablo remite a la renuncia a los atributos divinos a la que Cristo se somete al encarnarse. ¿Qué damos al dar lo que tenemos? En la clase 15 de junio de 1965, en el seminario El objeto del psicoanálisis, Lacan responde: damos nuestros desechos. Los místicos no se quedan en la esfera de lo privado. Llevar al otro social su testimonio es algo que les importa mucho. Al ofrecer su falta, suscitan el deseo del otro. San Francisco desplegó una gran actividad en su prédica, llegó hasta Siria y Egipto y se hizo amigo del sultán, al que le cayó tan bien que incluso lo dejó predicar allí. No se convirtió, por supuesto, pero lo dejó predicar allí. San Juan y Santa Teresa fundaron la orden Gratorum Discalciatorum, la orden mendicante del Carmelo. Tropezaron con una enorme hostilidad de los carmelitas descalzos y se apoyaron entre ellos para poder fundar nuevos conventos. Los otros carmelitas, digamos, los carmelitas calzados, también emprendieron una batalla para que ellos no prosperaran. Al punto que a Teresa le ordenaron la reclusión en un convento y a Juan lo encarcelaron en otro. A ambos en 1657. San Juan fue castigado por no retractarse de la reforma a la orden. Él estuvo firme, no se retractó, y el director del convento al que le asignaron como prisión lo sometió a pan y agua, a pasar hambre, por lo que cuando se fugó se tiró desde una ventana muy alto gracias a que inventó una cuerda hecha con sábanas. Según dicen Ana de Jesús, estaba cadavérico. Aún así, después empiezan ambos, Teresa y Juan, a fundar muchas órdenes. El vacío es una noción que Lacan articula a lo real y a la metáfora del amor. En el seminario 7 aborda la cosa, abro comillas, aquello que de lo real se construye desde el significante, como representada por un vacío irrepresentable solo a través de otra cosa. En la clase del 20 de enero de 1960, la ética del psicoanálisis, afirma que el arte constituye un cierto modo de organizar ese vacío. El arte entra en una relación decisiva con el vacío porque no lo evita ni lo obtura, lo bordea, dice Massimo Recalcati en las tres estéticas de Jacques Lacan. En las sesiones del 23 y el 30 de noviembre del seminario sobre la transferencia, Lacan localiza, abro comillas, todo el problema del amor es saber si lo que tiene el eromenos o eromenón, el amado, guarda alguna relación con lo que el erastés, el sujeto del deseo, el sujeto del deseo, le falta. Y responde, abro comillas, no hay ninguna coincidencia. Lo que le falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Sin embargo, hay ese momento de báscula donde de la conjunción del deseo con su objeto en tanto inadecuado,
surge esa significación a la que llamamos amor. Para Heidegger es preciso habitar el vacío si se desea construir algo. Esto está en ese texto tan hermoso que se llama Construir, Habitar, Pensar. Las místicas lo emplean para hacer del amor, quiero decir el vacío, lo emplean para hacer del amor llama de amor viva, en palabras de San Juan. Antes que ellos, en el banquete, Sócrates no rehúye responder a Alcibíades que el agálmatateón no está en él. Él no es el poseedor de la sabiduría ni de la virtud. Abro comillas. Ves en mí una belleza irresistible que podría permitirte ser mejor. En eso no eres tonto, te dice, no eres idioticos. Me propones a mí, que soy tan feo, cambiar tu belleza por esa otra belleza. Pero eso es cambiar oro por bronce. Sócrates no se entrega a la upa de Alcibíades. Él era un guapetón, era un seductor, es como el sexapil de Alcibíades. No se rinde a sus encantos. Examínalo mejor, le dice, no sea que te pase desapercibido que no soy nada. Le señala que en él hay un vacío. Soy la copa vacía, no solo a nivel de la imagen, también a nivel del saber. Se trata aquí de la ignorancia, pero no de la ignorancia crasa, sino de la ignorancia advertida. Lacan se remite a Cicerone, que lo traduce al latín como inciencia, distinta de la insitia, que es la ignorancia bruta. Abro comillas. El no saber constituido como tal, como vacío, como llamado del vacío en el centro del saber, dice Lacan. De distintas maneras, Sócrates, Francesco de Assisi, Teresa de Ávila y Juan de Fontiveros, que también queda en Ávila, es un municipio, proceden a un vaciamiento de los diferentes bienes en aras de alcanzar un bien mayor, un bien que no es descanso ni gloria, dice Santa Teresa, es virtud, beatitud, contemplación, pero coinciden, en mi humilde opinión, en que sus posiciones están más allá del simulacro. Para el Tao, el vacío no es un lugar neutro y hueco, sino un principio operatorio. François Chen subrayó el interés de Lacan hacia esta cuestión. Son varios libros, son muy hermosos. Esta la he tomado de Lacan y el pensamiento chino. Cuestión fundamental que permitió a los hindúes, por ejemplo, formular la idea del cero, retomada posteriormente por los matemáticos árabes. En el seminario 10, la angustia, Lacan lleva el vacío de la vasija heideggeriana a condición de emergencia de los significantes y a la conceptualización del objeto A. Por su parte, Miller, en el ultimísimo, se refiere a agregar el vacío a la interpretación por un forzamiento que permite hacer resonar otra cosa que el sentido. No solo las místicas, me parece que cualquier ser hablante, más allá de su género, puede acceder a algunas formas de esta experiencia. La rehuimos y muy pocos entre los que gozamos de la palabra
Muy pocos, a mi modo de ver, llegan a ofrecer ese testimonio de su vivencia del vacío como plenitud. Es lo que encontramos, por ejemplo, en las poesías de las místicas. El goce de las místicas es singular y excepcional. El alma lo cultiva para fundirse con Dios en el amor. Es lo que San Juan considera como, abro comillas, dichosa aventura. Y Teresa en el libro de la vida describe como un amor, abro comillas, de ímpetus tan grandes que todo lo que no es con Dios o por Dios les atormenta, es tormento. Ellos se pierden a sí mismos para poder ganarse. El amor no consiste en grandes cosas, dice la santa, sino en tener gran desnudez. Hay otras formas, me parece, de experimentar puntualmente en algunos momentos de la vida que nos sorprenden ese goce deslocalizado, inenarrable e inconsistente que siendo propio vivimos como ajeno, goce que nos sacude tomando el cuerpo entero, de cuya extrañeza puede surgir de pronto algún efecto de saber. Tal vez partiendo de un cierto vaciamiento de nuestras referencias y lecturas anteriores, podríamos encontrar otra brújula que nos permita navegar más allá de las fronteras que separan rotundamente la sombra de la luz. ¿Cómo pudo Bernini inventar el chiaroscuro? ¿Cómo pudo arrebatarle al mármol la mórbida figura de Ludovica Albertoni y a Teresa de Cepeda y Ahumada en los instantes del arrobamiento? Tuvo que Gian Lorenzo, el pendenciero, el fugitivo por matar a su rival en una riña, el jugador, el perseguido por andar con prostitutas y muchachos, que además empleaba como modelos para las obras sacras, lo que fue motivo de gran escándalo, haberse abandonado de algún modo y dejarse tomar por el impactante relato de la santa en el libro de la vida. Bernini, mientras estuvo dedicado a pincelar esa obra maestra, se dedicó también a leer el libro de la vida de Santa Teresa. Y esa escultura transmite lo que la santa describe, la transverberación, abro comillas. Veía un ángel cabe mí, veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Ahí están todos los sentidos tomados por ese goce de un bien que para ellos abarca todos los bienes. Teresa dice que el alma no puede comunicarlo y recuerda la primera vez que le sucedió. La primera vez que el Señor le concedió
la merced, dice, de experimentar esa experiencia de la que algo queda y en sus palabras no se puede olvidar. En ese breve tiempo, las potencias están absortas y la reflexión está en suspenso. Las potencias del alma son tres: memoria, imaginación y reflexión. Y ellos las dejan en suspenso, se ejercitan en dejarlas en suspenso. Es enigmático que esta disposición al abandono de sí, esta búsqueda de la entrega al amado, del amor a un otro que es absoluto, a un otro no tachado, que se complace en una esposa que le ame. Allí Juan de Yepes y Álvarez y Teresa de Cepeda y Ahumada hablan como la esposa, mientras Giovanni di Bernardone habla como el esposo y también habla como un enamorado de Dios en sus criaturas. Es enigmático, a mi parecer, que para ellos este amor no conduce a la devastación, sino a la realización de la vida. Dilatasti cor meum, dice Santa Teresa en las cuartas moradas. El corazón se ensancha cuando es alcanzado por la luz divina. Esa luz se encuentra en el centro del alma. Ahí está, pero tienen que descubrirla preparándose. Una gran preparación. El camino no está desprovisto de vivencias de miedo, desamparo y angustia. Aparece para ellos la amenaza de los engaños del diablo. Les atenaza, por ejemplo, la duda de si lo que escuchan y sienten procede de Dios o de Satanás. Esto los atormenta mucho. Satanás, cuyos ardides compara la santa al trampantojo. En el trampantojo, el uso de la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos nos hace creer que el fondo del espacio se proyecta más allá del muro o del techo. Freud, en Conclusiones, Ideas y Problemas, 1938, define la mística como la oscura percepción de sí, del reino que está fuera del yo. Cierro comillas. En esa oscuridad no es el pensamiento lo que les auxilia. En las moradas, Santa Teresa escribe, abro comillas: me costó descubrir que el ruido del pensamiento me entontaba y me dificultaba hacer lo que me mandaban. Cierro comillas. Su director le había dicho que escribiera para orientar a las monjas de la orden en sus dudas sobre cómo practicar la oración. Ella no sabía cómo hacerlo, no sabía por dónde comenzar ni cómo darse a entender. Entonces el director le dice, hágalo, pues mejor se entienden el lenguaje unas mujeres de otras. Lenguaje de mujeres o lenguaje de mujeres, lenguajes de mujeres, me pregunto. Y lenguajes que producen distintas escrituras. Hoy no quiero entrar en todo esto que es muy, pero muy interesante. Son las escrituras chinas
que realizaban solo las mujeres y las escrituras japonesas también, realizadas solo por las mujeres, lo que dio lugar a que se hablase de una escritura de hombres y una escritura de mujeres, tanto en China como en Japón. Para Michel de Certeau, en la fábula mística, esta escritura mística es, abro comillas, un modus loquendi, una forma de descongelar las palabras que las revitaliza y a la vez las lleva a ese punto en donde desfallecen, en donde la escritura se convierte en artefacto del silencio. Algunos de los místicos intentan escribir aquello que no pueden decir, algunos. Cuando lo hacen, acuden a la metáfora, la antífrasis, la aliteración, el oxímoron, el polisíndeton. En los versos de ellos abundan las metáforas. Por ejemplo, en Las Moradas de Santa Teresa, el alma es un castillo en cuyos aposentos se deleita el Creador. Nuestro cuerpo la rodea. Es preciso no quedarse en el cerco, dice ella, para poder entrar. Y Teresa se dirige a las monjas. Es muy lindo en el texto, por ejemplo, en la manera en que se dirige y les habla a las monjas, hay como una suerte de fenomenología de todo lo que ocurría entre las monjas en los conventos. Les dice, hay que salir de las tinieblas de la vanidad. Recordemos acá el Eclesiastés 12:8, todo es vanidad. Después esto es la vanitas, y después esto, por ejemplo, en Bernini, da lugar a lo que se considera el primer bodegón en la historia de la pintura, la canestra di frutta, que es una canasta con frutas extraordinaria, en donde uno puede ver al trasluz de las hojas las enfermedades que las hojas tenían, los huequecillos que dejaba el gusano, porque ya las frutas están muy, muy maduras. Es la manera en que Bernini refleja esto, digamos. Santa Teresa les habla de las rivalidades y celos entre las hermanas que producen el irse a quejar a donde la priora, a ponerle las quejas, digamos, abro comillas. Miremos nuestras faltas, dejemos las ajenas. Si el alma está cargada de sus propias intenciones, de la búsqueda de poseer, ya sea bienes materiales, ya bienes de conocimiento, este peso le impide subir hacia el Señor. ¿De dónde viene entonces el entendimiento? Para ellos viene de la gracia divina. No consiste en quebrarse la cabeza, dice textualmente Santa Teresa. El cuerpo participa, aunque no vea la lumbre, ni huela el olor, ni sienta el calor, dice Teresa. Hay una diferencia, a mi modo de ver, entre esta manera poética en algunos de los versos de Teresa, de Juan, de Francesco, y algunas de las rimas espirituales fue el primer nombre de lo que luego se llamó el peregrino querubínico de Angelus
Silesius, Johann Scheffler, hay una diferencia en algunas de las rimas de Angelus. Hay otras que están en esta misma tónica, digamos, de la entrega al Señor, de despojarse para alcanzar un bien mayor. Es muy interesante, muy interesante este místico, porque también allí aparece otro tipo de reflexión. Por ejemplo, abro comillas, no necesito darte las gracias, no se interpondrán entre nosotros los obstáculos de la debilidad. Dice adiós, Angelus Silesius. Abro comillas, quien ha escogido el centro por morada, ve de una ojeada lo que está en la periferia. Y esta otra, abro comillas, el ojo con el cual veo a Dios es el mismo ojo con el que Él me ve. Para Silesius, Dios es, no ama ni vive. Y también dice, soy tan grande como Él. Él es tan pequeño como yo. Él no puede estar por encima de mí, ni yo de Él. Lacan se interesa por este místico, se interesa de una manera muy especial. Otros místicos hablan de Dios como el creador esencial. Ellos existen en Dios, por Dios y gracias a Dios. Dios está siempre presente como sostén. Así que Silesius es bastante novedoso, digamos. Él lee a Juan de la Cruz y, como os digo, me parece que en algunas de sus poesías se manifiesta esta deriva, digamos, del amor absoluto a Dios, pero no en todas. Y había comentado el uso de todos estos recursos retóricos. El primero, la metáfora. Está también la antífrasis, que en griego significa decir lo contrario, abro comillas, oh cautiverio suave, oh regalada llama, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Esto es de San Juan. Otro recurso, la aliteración, que es la repetición de un mismo fonema o fonemas similares. Abro comillas, buscando mis amores, iré por estos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Otro recurso, el oxímoron, combinación de dos palabras de significados opuestos, contradicción, que origina un nuevo sentido. Abro comillas. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Este es del cántico espiritual. Y por último, porque no voy a nombrarlos todos, el polisíndeto, que es el empleo repetido de una conjunción, dando más fuerza expresiva al texto. Abro comillas. Cuanto más alto llegaba en este viaje subido,
tanto más bajo y rendido y abatido me encontraba. Esta también de San Juan. Digamos que estas figuras de la retórica enriquecen ese modus loquendi en el que ellas se dirigen al amado en medio de una noche, amable más que la alborada. En la quinta estrofa de este poema dice San Juan: oh noche, que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Y en el sexto, en lo que sigue, la sexta, dice, abro comillas, en mi pecho florido, que entero para él solo guardaba, allí quedé dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Cierro comillas. Otros seres hablantes que no experimentamos esta forma de entrega absoluta y de certidumbre, nos preguntamos también y nos encontramos con momentos de ausencia, extrañeza, para los cuales los semblantes no bastan, ni las palabras alcanzan. Las palabras no alcanzan para el ardor que nos traspasa el pecho. Y entonces nos decimos o canturreamos, o ¿qué será? ¿Qué será? Lo que hay dentro de mí, ¿qué será? Que brota por la piel, ¿qué será? Que me hace ruborizar, ¿qué será? Que no tiene mesura y jamás la tendrá, para la que no hay receta, eso que está de entre nosotros, que quema, me confunde y me agita, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Obviamente sabéis que es Chico Buarque. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha? Antes que nada, yo le comentaba a María de los Ángeles, ¿podés cerrar tu micrófono, María de los Ángeles? Cuando tengas que responder las intervenciones lo volvés a abrir. Que lamentablemente me voy a tener que ir ahora a las 2, pero voy a dejar la sala abierta hasta cuando terminen ustedes. Debo confesarte que el final con Chico Buarque me mataste con esa no la esperaba. Tenía más o menos idea de qué autores podía llegar a nombrar, pero cuando arrancaste con la flor de la tierra, la flor de la tierra, ahí me descolocaste. Arrancaste pidiendo benevolencia por tu ignorancia. Arrancaste la clase así, si tengan benevolencia por mi ignorancia. No voy a hacer ningún comentario, o no voy a hacer muchos comentarios, pero al revés, me ha parecido una clase muy precisa, una clase con muchas referencias, y con una enunciación de la que uno podría decir que para nada carece de belleza. O sea, algo muy, muy bello en tu manera de decir. ¿Sí? Lo quería marcar. También que es una clase clínica. Lo que pasa es que nosotros un poco nos arrobamos, ¿sí? Nos arrobamos por tu decir,
Y entonces, nada, se nos viene un mundo encima. Yo pensaba, o estoy pensando ahora, pero estoy pensando en voz alta mientras vienen las intervenciones, que cada persona que cruza por el umbral de nuestro consultorio viene por un problema, viene por un sufrimiento, viene por un padecimiento. Este padecimiento uno lo puede pensar de muchas maneras, maneras muy sencillas de pensarlo. Es como una manera muy sencilla de decir, trae problemas de deseo y o trae problemas de goce. Es una manera de aunar los padecimientos de alguna manera. O tengo líos con la cuestión del deseo, o tengo líos con la cuestión de goce, que uno diría de goce castrado. Vamos a ver, mal y rápido. Yo deseo algo y después me va mal. Lacanianamente. Deseo el falo y encuentro la castración. Deseo el falo y encuentro la castración. Ya resulta que yo deseo el falo por el lado de tener muchos pacientes, después tengo poco. Busco el falo por el lado del deseo, por el lado del amor, busco el gran amor y me desengañan una y otra vez con el amor. Deseo el falo, encuentro la castración. Deseo el falo, encuentro la castración, que es el deseo que Freud encontraba inscrito en el inconsciente. Uno así lo dice de manera consciente, como si fuese una caricatura, pero Freud encontraba en el síntoma el deseo de falo. O sea, deseo el falo sin saberlo, porque el deseo es inconsciente, porque el deseo es el deseo del otro, y encuentro la castración. El síntoma era eso, el retorno del falo, el retorno del deseo del falo. Lo decías bajo la modalidad de la represión. Freud tenía una idea, la idea era que uno le tenía estos problemas por algunas fijaciones pregenitales. Vos estás enfermo de algunas fijaciones pregenitales. ¿Por qué? Porque en el otro del amor vos querés un pecho que te dé demasiada leche, querés más leche que la que el pecho te puede dar. Entonces una fijación que tenés ahí que tenés que elaborar, o tenés una fijación anal porque el otro no se adecúa a la manera que vos le querés dar y a la forma, y entonces ella me hace bla 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 porque ella y no es lo que vos deseas que sea. Y Freud tenía la idea de que si una persona se analizaba, iba a zafar de esas fijaciones, se iba a llegar a una genitalidad. Llegaste a la genitalidad. Llegaste a un contacto con el otro sexo que no está teñido por fantasmas pregenitales. Llegaste a una genitalidad madura y adecuada al mundo. Has obtenido una madurez genital y unas ligas objetales donde el objeto allí del mundo es ese, sin los cortinados que te dan los fantasmas pregenitales. Esa es la idea que tenía Freud. Lacan dice, olvídate. Genitalidad, madurez, olvídate. Y esto nos pone en un problema, porque uno dice, che, ¿y entonces cómo avanza un análisis? Si no vas hacia la genitalidad, si no vas hacia un deseo de falo, a la obtención de ese goce sin castración. Es decir, ¿qué? Entonces el psicoanálisis, ¿qué? Deseo el falo contra la castración, deseo el falo contra la castración. Entonces es una temática explicar cómo él entendía el asunto. Y entonces desde el seminario 1, es como vos decís, María de los Ángeles, es como si yo dijese el psicoanálisis es una experiencia de vaciamiento. Porque uno cree que están todos estos autores, porque Lacan
era un erudito, pero él traía experiencias de vaciamiento. Las buscaba en el budismo zen, las buscaba a través de las ascesis místicas, y uno la podría buscar en muchísimas prácticas. Ese vaciamiento que uno puede pensar como pérdida de todos los bienes, en aras del surgimiento de un bien mayor, que no es que abarca todos los bienes, que es de una naturaleza completamente diferente. Es como si Lacan dijese, deberás renunciar a tu deseo de falo para que advenga el goce en ti. Experiencia de vaciamiento. En este sentido lo decía como la pérdida de las diferentes figuras del falo. Experiencia de vaciamiento como las caídas de las identificaciones en un análisis. Es una experiencia de vaciamiento, por eso uno dice, estamos hablando de destitución subjetiva. Cualquier místico te va a decir, tuve que dejar de ser yo para poder acceder a eso. Porque si yo me apego a mis bienes, a mi narcisismo, a mi autoestima, minga que va a venir la dichosa aventura. Debo renunciar a todo para que venga la dichosa aventura. Me tengo que ir, pero realmente me ha gustado mucho, me ha emocionado y te lo agradezco en nombre mío y en nombre de todos los asistentes. Les agradezco a todos también la presencia, y yo apago mi cámara y mi sonido y vayan arreglándose. Les mando un beso y nos vemos en 14 días. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.